Bien, esta noche voy a presentar a Diego Conde. Él él está casado con Mariah Tate, ¿no? Mariah Conde, y ellos tienen dos hermosos hijos. Seguramente Diego nos va a hablar un poquito de ellos. Bueno, actualmente Diego lidera estudios bíblicos semanalmente y también es parte del grupo de liderazgo de Mosaic House of Prayer Ministries allá en los Estados Unidos. Diego tiene una licenciatura, un bachillerato en ciencias en el área de finanzas y en el área de contabilidad, dos en realidad, y tiene una maestría en Business Administration, ¿no? Que sería administración de empresas. Las tareas que él ha desempeñado básicamente están dentro del campo financiero, que es su área, y actualmente está como gerente de análisis y planificación financiera en una empresa de los Estados Unidos. Bueno, querido Diego, queremos darte la bienvenida. Gracias por tu predisposición. Gracias por sumarte a esta serie en el cual estamos tratando de reflexionar acerca de estos valores, ¿no? Así que adelante, querido Diego, el micrófono es tuyo. Puedes saludar a los hermanos amigos que nos están siguiendo en esta sala, pero también están siguiéndonos por las redes sociales. Amén, gracias Franz por la introducción y saludos a todos mis compatriotas bolivianos. Ahí la veo a Marlene, mi hermana, hola, y a todos los que están aquí presentes. Quisiera entrar en un momento de oración antes de empezar y empezamos, ¿no? Bueno, antes de orar, este tema del perdón ha sido un tema, en verdad, para la vida cristiana es un tema muy importante de fundación, no solamente de fundación, pero de transformación. Muchas veces las razones por las que no estamos progresando en nuestra vida espiritual es porque tenemos amargura, resentimiento, falta de perdón que nos retrasan. Y son emociones negativas que a veces las dejamos pasar porque tal vez no parezca un pecado escandaloso, ¿no? Tal vez no parece un pecado de inmoralidad u otro pecado así. Pero este pecado de amargura, de resentimiento es muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque en Judas decían que no entren en el camino de Caín, que entró en el camino de la amargura. Por eso mató Caín a Abel. Es un tema, bastantes pastores, bastantes líderes, bastantes hermanos y hermanas cristianas han caído de la fe, tal vez principalmente por la falta de perdón. Entonces, este es un tema muy, muy importante que yo creo que si tal vez a ti no, si tal vez lo puedes compartir con alguien, te va a cambiar la vida. Si tenemos la revelación completa del perdón, y esta revelación puede incrementar, ¿verdad? Mientras estamos en nuestra caminata con el Señor, puede cambiar nuestra vida. Y yo hoy quiero ser utilizado por el Señor para que haya un mensaje que en verdad te cambie la vida. No no porque sea yo, obviamente no, pero porque es un mensaje que Dios tiene para nuestra generación. Especialmente cuando vamos a ir tal vez por tiempos difíciles, ¿verdad? Están hablando de guerra ahora, están hablando de bastantes cosas. Uno se puede preguntar, ¿dónde está Dios? Quizás en estos tiempos donde puede ser fácil ofenderse, necesitamos agarrar este tema del perdón. Porque ¿qué es lo que pasa? Dios, ¿qué es lo que dijo? Jesús orando en Juan 17, Señor, que sean unos como tú y yo, que sean uno. Y cuando somos uno no hay ofensa, pero hay armonía, hay amor. Y si somos honestos, ¿cuántos de ustedes levantan la mano y decimos, cuántos de ustedes tienen completa paz en su familia, en su núcleo familiar? Y sí, alabanza sea el Señor, bendito sea el Señor, gloria a Dios por ese testimonio. Pero vamos al próximo nivel. ¿Cuántos de ustedes tienen paz con su familia más grande, hermanos y hermanas, tíos, tías? A veces hay ese conflicto. Y si hay eso, ¿cuántos de nosotros tenemos completa paz con nuestra familia de la iglesia? Entonces quisiera que te hagas esa pregunta.
¿cómo están nuestras relaciones en nuestras familias, nuestra familia inmediata, esposas, esposos, hijos e hijas, después nuestra familia extendida, hermanos, hermanas, tíos y tías? ¿Y cómo están nuestras relaciones en nuestra familia en la iglesia espiritual? Esto es un tema muy importante que no podemos mirarlo a la ligera. No. Y bueno, ya empecé a predicar, a compartir, ¿no? Pero oremos un poco. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada persona aquí representada. Te doy gracias por cada persona que va a mirar este video. Oro, Señor, para que sea un mensaje de bendición. Espíritu Santo, toma control de mis palabras, de mi corazón. Guíame. Tengo una lista, una lista de las cosas que yo creo que tú has puesto en mi corazón para hablar. Pero Espíritu Santo, si tú quieres cambiar y moverte de alguna otra manera, aquí me rindo delante de ti, Señor. Y oramos, Señor, para que tú seas moviéndote en nuestros corazones, para que este mensaje sea un mensaje de cambio, no un mensaje de escuchamos algo más. No, pero hay un mensaje de reflexión y un mensaje, Señor, que nos dé poder, porque voy a hablar de tu palabra, Señor, y tu palabra nos da poder. La revelación del Espíritu Santo, la renovación de nuestra mente cambia nuestras vidas. Espíritu Santo, oro para que se cambien nuestros corazones aquí en todos mis hermanos y hermanas en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que unjas cada oído, cada corazón, que lo abras. Si hay terrenos en nuestros corazones que son fuertes, duros, difíciles, que están ofendidos, Señor, ablándalos esta noche para recibir este mensaje. Padre, de acuerdo a Efesios 1:17, oramos para que nos des el espíritu de sabiduría y de revelación. Estar en el conocimiento de ti, Señor. En el conocimiento de ti. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, vamos a empezar con el mensaje del perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante? Bueno, si vemos la historia de la humanidad, el perdón, ¿dónde inicia? El perdón no es necesario, a no ser que antes haya habido una ofensa, ¿verdad? Para haber perdón, tiene que haber habido primero una ofensa. ¿Cuál fue la primera ofensa que hubo en el mundo? ¿Cuál fue la primera? Después de Satanás, podemos decir que tal vez esa fue la primera ofensa en toda la historia del universo, en toda la historia de la creación, que Satanás se rebeló contra Dios. Pero ¿cuál fue en la historia de la humanidad, en la historia de este mundo, cuál fue la primera ofensa? Obviamente fue la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y esta desobediencia, yo creo que también se puede traducir a como se dice en inglés, betrayal o traición en español. Se puede traducir en traición. ¿Por qué traición? Porque Dios, ¿cuál fue el propósito siempre en el corazón de Dios? El propósito del corazón de Dios siempre fue tener una familia. La razón por la que tenemos esposas, esposos, hijos e hijas es porque esa es la expresión del Padre. El Padre, Dios es un Padre y Jesús es un esposo. O sea, esa es la comunión cercana. O sea, eso es lo que siempre Dios ha querido, una familia espiritual. Entonces, por eso, en ese contexto, creo que podemos llamar a esta desobediencia de Adán y Eva una traición. Es algo diferente de con lo que pasó con Satanás, ¿verdad? Porque Satanás estaba en un nivel solamente de servicio. No había esa conexión con el Señor de amor, de familia. Satanás solo tenía una relación de servicio. Obviamente Dios ama toda su creación, pero Satanás no quiso recibir eso y cayó. Pero ahora con el ser humano, Dios quería esa relación de familia. Entonces, en ese contexto podemos decir que esta fue la primera traición de la humanidad. Y fue con Dios. Y es interesante que generalmente cuando hay una traición, ¿quién debería buscar el perdón?
es la persona o el grupo que ha ofendido. Ellos deberían humillarse y decir, perdóname, perdón, he cometido el mal. Pero en esta instancia vemos que es Dios mismo, es el que dijo, hey, pecaste contra mí, ya no puedo estar en proximidad contigo, ya no puedo tener este contexto de familia contigo, porque me traicionaste, rompiste el covenant, rompiste el pacto. Pero ¿sabes qué? Te amo. Aun cuando fuiste pecador, te amo. Eso es lo interesante y podemos hablar por toda la eternidad, vamos a hablar sobre el amor de Dios, cómo Él decidió amarnos. Por eso es que amamos. Entonces, como el Señor nos amó, Él buscó reconciliarnos hacia Él, buscar la reconciliación. Y ahí también, ¿qué es lo que vemos? Ahí vemos la humildad del Señor. Esa humildad tan grande que nosotros podríamos decir, Señor, pero nosotros nos tenemos que humillar. ¿Por qué tú te humillas en eso de venir hacia nosotros? Tú eres el que tú eres el que quiere la reconciliación, aunque nosotros te hayamos ofendido. Esa es uno de los grandes atributos del Señor, la humildad y el amor. Bueno, esa fue la primera traición, ¿verdad? Ahora hablemos, hablemos del perdón. Nos enfocamos en el perdón. No sé si me pueden responder o si alguien se anima. ¿Cuál fue la primera instancia en el libro en la Biblia donde se habla del perdón? Si alguien me puede responder. Si alguien quiere participar, por favor, puede abrir su micrófono. O puede escribir también, ¿no? En el chat. Sí, fue en el Antiguo, fue en Génesis, fue en el Nuevo Testamento. ¿Dónde vemos la primera vez donde que se habla del perdón? Bueno, está bien, yo les voy a decir. La primera vez que se habla del perdón es en Génesis 50, 17 al 21, cuando José perdona a sus hermanos. Entonces, esa escritura la vamos a leer ahorita. Si pueden ir con sus Biblias, si quieren seguirme a ese versículo. Está en José 50, del 17 al 21. Pero voy a leer desde el 15. ¿Y qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice esa parte de la escritura? Dice, esto es cuando ya Jacob había muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Para contexto, para que no esté familiar, digamos, con la historia de José, José era uno de los favoritos, si no el favorito de su padre Jacob, y tenía mucho el favor de Dios, ¿no? Y sus hermanos estaban muy celosos, tan celosos que lo querían matar, pero lo terminaron vendiendo. Fue una transición tremenda. ¿Cuántos de ustedes se pueden imaginar que tu propio hermano, que tu propia hermana te traicione, o tu propia familia te venda? No solamente te quieran matar. Podemos hablar ahorita de consejería, ¿no? De sanidad espiritual. Imagínense ese proceso de sanidad espiritual, ese proceso de trauma, tal vez. Entonces, sus hermanos, cuando Jacob se muere, el padre de los israelitas, de las 12 tribus, cuando Jacob se muere, los hermanos vienen y dicen, hey, tenemos que ir a pedir misericordia. Nuestro papá se murió, tal vez José se quiera vengar. Y en ese contexto estamos. Y verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre.
de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Imagínense todavía el dolor que José estaba sintiendo, todo este proceso de sanidad. Sus hermanos en este contexto, en esta porción de la Biblia, ya habían estado en Egipto por algún tiempo, ya se habían revelado, ya sabían quién era José, ya sabían de la historia, ya hubo una pre-reconciliación. Pero ahora, tal vez este es el último proceso, ¿verdad? José lloró mientras hablaban. Versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, ¿verdad? Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo volvió para bien, lo planeó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de un grande pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló con ternura. Aquí no está la palabra explícita, ¿verdad? Que dice aquí los perdonó. Pero en verdad esto es lo que pasó. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Podemos llamarlo en este contexto una cancelación de deuda, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, hey, vamos a ser tus siervos, te vamos a servir, pero ellos dijeron no. José lo negó y le dijo, no me deben nada. Y él dijo, yo los voy a cuidar. Pero esto es lo interesante, lo que hizo, lo envolvió a Jesús, a Dios, y dijo, Dios cambió esto para bien. Entonces ahora, para hacerlo algo más práctico, les quiero preguntar, ¿cuál es alguna ofensa que tal vez tengan? Ahorita quiero que estén pensando, alguna ofensa, tal vez al esposo, a la esposa, tal vez al primo, prima, hermano, hermana, hermanos de la iglesia, pastor, tal vez. ¿Cuál es la ofensa que todavía tienes un poco de resentimiento, un poco de amargura? ¿Cuál es esa ofensa que tienes en tu corazón? Que tú crees que lo tienes que traer delante del Señor. En verdad, toda ofensa tenemos que traerla delante del Señor. Y de la única manera en que vamos a vencer la falta de perdón es como lo que José está haciendo aquí. Nos está dando una clave, nos está dando una pista de cómo vencer esa falta de perdón, cómo vencer el trauma, cómo vencer el betrayal, como se dice, la traición. Y es lo que hace aquí, reconociendo primero, hey, ustedes, esto lo que pasó, esta traición fue mala, pero él dijo, Dios lo hizo por algo bueno. Entonces, tal vez ahorita no estás viendo, tal vez me dices, hey, yo tuve una traición, pero no estoy viendo lo bueno que está pasando de esto. Pero no significa que tiene que quedarse ahí, así. Podemos decir tal vez, Señor, esto duele, lo que pasó, cómo me traicionaron, cómo me trataron. Pero Señor, si te lo doy, podrías cambiarlo, podrías podrías cambiar esto para tu gloria. Tal vez eso es lo que te va a traer la completa sanidad de tu corazón. Que el Señor, dar esa ofensa, dar ese rencor al Señor y que el Señor lo convierta en algo bueno. Obviamente nadie quiere pasar por cosas malas, ¿verdad? Pero si traemos esa ofensa, ese dolor, lo traemos delante del Señor y lo ponemos en sus manos y le decimos, Señor, tú puedes convertir la peor de las tragedias, lo puedes cambiar en algo tan hermoso. Lo que el enemigo quiso para mal, el Señor lo puede usar para bien, para destruir los trabajos, las obras del enemigo. Eso es muy importante. Ahora, me quiero enfocar un poco quiero ir un poco práctico en esta sesión, porque
si hablamos del perdón, yo creo que tú puedes ir a hablar hay consejeros bíblicos y todo eso. Puedes encontrar bastante información acerca del perdón. Y vamos a seguir hablando sobre el perdón en teoría, pero quiero hacerlo un poco práctico también, porque he visto muchas veces que la razón por la que tenemos o es a veces difícil perdonar es porque lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas. Y en verdad, eso pasa en toda nuestra vida espiritual, ¿verdad? Queremos tener victoria, queremos caminar esa vida de luz, caminar esa vida de santidad, pero a veces fallamos y a veces los cristianos vivimos en constante frustración. Es que un día voy a vencer esto y tenemos un poco victoria de aquí y allá, pero no tenemos la plenitud de la victoria que el Señor tiene para nosotros. Y hay tanta oposición que el enemigo tiene hacia nosotros que estamos como que sobreviviendo. Y nos pensamos, o sea, ¿es así como Dios quiere que vivamos nuestra vida sobreviviendo? Incluso con tanta persecución que la iglesia, la primera iglesia en el libro de Hechos tenían y los apóstoles, ellos no estaban sobreviviendo con tanta persecución. Ellos estaban venciendo y viviendo la plenitud que Dios tenía para ellos, el Espíritu de Dios manifestándose con milagros y grandes prodigios en ellos. El avivamiento estaba pasando en todas partes. Entonces también en eso quiero animarles y quiero decirles que si tú ahorita estás en un tiempo de frustración y a veces, tal vez son la mayoría de los cristianos que estamos así, quiero animarte, decirte, no, hay esperanza y no solamente eso, Dios ha proveído el poder para que podamos cambiar. Dios ha proveído a la salida para no sobrevivir, pero para vivir y reinar en esta vida. Reinar en esta vida con Cristo. Quisiera que alguien lea Gálatas 2:20. Y si no, yo lo voy a leer o si alguien quiere, pero para que no se duerman, que alguien participe. ¿A alguien le gustaría leer Gálatas 2:20? Sí, yo tengo acá el versículo. Yo lo puedo leer. Ok, dale, gracias, Grace. Ok, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí, así mismo por mí. Amén. El versículo lo he escuchado muchas veces, pero lastimosamente no en el contexto de victoria. Lo he escuchado muchas veces, pero no he visto muchas veces el fruto de la plenitud que Dios tiene para este versículo. Ahora, bueno, hay muchos hermanos que caminan y están entrando en esa plenitud, pero la mayoría de los cristianos no estamos entrando en esa plenitud. Esa plenitud de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora si Cristo vive en mí, ¿por qué no Cristo te puede ayudar a perdonar? ¿Por qué no dejar que Cristo perdone por nosotros? ¿Por qué no dejar que Cristo, Él viva la vida de pureza en nosotros? Y eso eso tiene que pasar por fe. Toda la batalla espiritual que vamos a tener, va a ser en nuestra mente. Y cada batalla espiritual que tenemos que vencerla por fe. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y creerla. Y si no la creemos, tenemos que estar en ese camino de renovar nuestra mente y pedirle al Señor, Señor, cambia, renueva mi entendimiento. ¿Qué es lo que quieres decir con esta porción de la Escritura? ¿Qué es lo que quieres decir con esta porción de la Escritura? ¿A dónde estoy yendo con esto? Para todo, especialmente para vivir el perdón, necesitamos la gracia de Dios. Y ahorita voy a elaborar más sobre la gracia de Dios. Pero en el contexto global de
de cómo la iglesia percibe la gracia de Dios. Se hizo un estudio en Estados Unidos hace unos años, ya más de 10 años, y preguntaron, creo que a 1,000 personas, y qué es lo que entendían por la gracia de Dios. Y quisiera que 1 o 2 personas me den su entendimiento. No se preocupen, no los voy a avergonzar, pero si alguien me puede dar una opinión, creo que no va a haber una opinión mala, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos un cierto entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Pero si 2 o 3 personas me pueden decir, o lo pueden escribir, ¿qué es lo que entienden por gracia de Dios? Creo que nos va a ayudar en esta charla, en este mensaje. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia inmerecida, todo lo que recibimos inmerecidamente. Nada merecemos. Amén. Nada, sí. Nada. Entonces, así, en pocas palabras, eso podría contribuir. Yo sé que hay mucho más por decir, pero todo lo que tenemos es por gracia divina que nada merecemos. Solo sí. Gracias, William. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ok. Ahora vamos a, no, gracias hermanos y hermanas. Están en lo correcto, ¿no? Lo que dijeron está correcto de lo que la gracia es. Pero ahora quiero ilustrar, un poco resaltar, un poco, tal vez un aspecto de la gracia que tal vez no escuchamos mucho. La gracia es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Y de acuerdo a Efesios 2:8, si me quieren acompañar ahí a Efesios 2:8. Este es un que recién se me está viniendo a la mente que lo quiero compartir ahorita, porque eso es lo que ahorita están compartiendo. Efesios 2:8. ¿Qué es lo que dice ahí? Ok, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es con Dios. Esto está en Efesios 2:8. La gracia es tan importante, ¿verdad? Porque a través de la gracia somos salvos. A través de la gracia somos salvos. ¿A través de qué? De la fe. De la fe. Entonces, la fe es tan importante para la salvación. La fe es importante. La fe define nuestra vida cristiana. Ahora, quiero ir a dónde fue la gracia primeramente introducida en la Biblia. Y esta fue introducida en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Si alguien pudiera leer eso conmigo, por favor. El Evangelio de Juan, versículos del 14 al 16. ¿Podrías repetir el capítulo, querido Diego? Capítulo 1, versículo del 14 al 16. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Esta parte, versículo 16, quiero que lo guarden en su corazón y pidan al Señor por más revelación, porque esta es la parte esta es la primera porción en el Nuevo Testamento donde escuchamos gracia. Primera vez en la gracia. ¿Y en qué contexto está esto? Porque parece un poco medio complicado, ¿verdad? Gracia sobre gracia, de su plenitud recibimos todos, pero también está un poco, ¿verdad? Se explica a sí mismo, de la plenitud de Cristo recibimos todos gracia sobre gracia. Esto es la parte poderosa que a veces se va.
Y esto muchos teólogos han llegado a esta conclusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta porción está diciendo? Versículo 16, que la esencia de Cristo está en nosotros. La esencia de Cristo, esa es la gracia de Dios, que la esencia de Cristo está en nosotros. Y que hay otras porciones de la Escritura que también dicen que somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué es lo que pasó en el Calvario? Hubo un cambio de lugar. Jesús tomó nuestro lugar para que la justicia de Dios sea puesta en nuestros corazones por fe. Por fe. Y por eso, esa es la batalla. ¿Qué es lo que está pasando en Romanos también del 6 al 8? Esta es la batalla que Pablo empieza a decir, ¿verdad? Que uno empieza, ¿qué es lo que está pasando a Romanos 7? ¿Qué es lo que pasa en mí? En mí hay una guerra que quiero hacerlo bien, pero no lo hago. No quiero hacerlo mal, pero lo hago. Que hay una guerra. Pero ese no concluye ahí Pablo. Concluye en el Romanos 7, en el Romanos 8 y habla de victoria. Y es por gracia. Y ahí es donde me quiero enfocar, hermanos y hermanas, en este mensaje del perdón. Que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, de la misma manera que no podemos vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Si tratamos de vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, eso se llama legalismo. Eso se llama, tú siempre te vas a estar midiendo cuántas horas estás orando, cuánto estás ayunando, cuánto estás evangelizando, todo. Y de acuerdo a eso, tú dices, ya soy justo. Pero eso es algo muy malo, ¿verdad? Incluso en Gálatas, Pablo les decía, ¿quién te embrujó que estabas tan bien, ahora estás cayendo a las obras? Y ahora no hay nada de malo con obras, ¿verdad? Porque el producto de nuestra salvación, ¿qué produce? Obras. El producto de nuestra salvación, de nuestra fe, produce obras. Pero no lo podemos tener en nuestro corazón de que nuestras obras produzcan salvación. Ahí es donde está mal y ahí hay mucho legalismo que tenemos que romper eso de nuestra mente. ¿Ya dónde voy con esto? Si digamos vamos a Romanos 8. Si vamos a Romanos 8, déjeme ir a Romanos 8. Y esta es la introducción, no sé si ustedes son familiares, ¿verdad? En Romanos 7, donde estaba hablando del conflicto que Pablo hablaba. Hey, quiero hacer lo malo, no quiero hacer lo malo, pero lo hago. Quiero hacerlo bien, pero no lo puedo hacer, no lo hago. Hay un conflicto y una guerra. De la misma manera, en eso, imagínate, pon eso, quiero perdonar, pero no puedo perdonar. Y ahí está ese conflicto, el orgullo, y hay tantas emociones negativas que ahogan, de verdad ahogan nuestra vida espiritual. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Ahí en el versículo 5, los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís, en versículo 9, pero nosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, imagínense esta parte. Esta es la parte de la renovación de nuestra mente. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros. Pablo le está diciendo, es interesante cómo lo pone, ¿verdad? Hey, hagamos la prueba. Si el Espíritu de Dios está en ti, este mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermano, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir por el Espíritu. ¿Y qué Espíritu? Estamos hablando del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Pero si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. Ok, puedo seguir leyendo, pero no quiero confundirlos. Quiero quedarme ahí por un momento. ¿Cuántas veces, hermanos, han escuchado a gente hablar, a personas no creyentes, diciendo, hey, a mí no me gustan los cristianos porque son unos hipócritas? Y tal vez en nuestra defensa podemos decir, hey, no somos perfectos, amamos a Jesús, estamos en proceso de transformación. Pero la mayoría a veces de los incrédulos se enojan con nosotros y tal vez tienen derecho, ¿no? Porque nosotros deberíamos de predicar un evangelio de poder, un evangelio de victoria, un evangelio de humildad, de amor, de servicio, un evangelio de sacrificio, un evangelio de humildad, ya dije humildad, de santidad. Y ahí estamos, nuestros diferentes pastores están cayendo en inmoralidad, la iglesia también, divorcios de aquí para allá, y hermanos están peleando. Y es como para no culparles al incrédulo, ¿no? Es como que tal vez tienen un poquito de razón, pero no es porque, bueno, quisiera proponer esto. ¿Será tal vez porque estamos tratando mucho en nuestras propias fuerzas? ¿Por qué el mundo, qué es lo que dice la Biblia? Que verdad que al final de los tiempos vamos a brillar una luz, vamos a ser como donde todo el mundo está en la oscuridad, nosotros vamos a brillar. En Daniel dice que esa generación va a hacer grandes cosas, grandes exploits. Incluso Daniel puede ser un ejemplo, ¿verdad? Que Daniel era 10 veces mejor que sus peers. Pero incluso, ¿qué es lo para cambiarlo un poquito ahí, qué era el ejemplo que ponía Daniel ahí? ¿Qué es lo que hacía Daniel? Él oraba y se separó en santidad hacia el Señor y Dios lo ungía, le daba gracia y él era 10 veces mejor. Él lo hacía con el Señor, él lo hacía con el poder del Espíritu. Ahora, vuelvo de nuevo a donde lo que estoy tratando de explicar. La vida del perdón es que quiero, la razón por la que estoy elaborando todo esto, tal vez en algo extendido, es que quiero decirles, pueden ir a psicólogos, pueden ir a terapeutas y ellos les van a decir, es un proceso. Y en verdad sí es un proceso, no lo voy a mentir, ¿verdad? Depende de tal vez del trauma, depende cuán grave ha sido la situación, depende cuán grave es la ofensa. Para poner un ejemplo, podríamos decir, hey, si alguien me insulta, no, o sea, me va a molestar ese rato, pero no es que me lo voy a agarrar, ¿verdad? No es que me lo voy a, me insultó. A la semana me olvido.
Pero digamos, si alguien me lastima, viene y me ataca en la casa, es como que va a tomar un poquito un poquito más de tiempo tal vez. Imagínense qué es lo que pasa en lo natural. Digamos, si tú tienes una cortadura pequeña, lo podemos comparar con un insulto. No pasa nada, ¿verdad? Te vas a sanar en 2 días. Estás bien. ¿Qué tal si te rompes un brazo? Hay un proceso de sanidad, hay un proceso de que eso sea sanado. Ahora, ¿qué es lo mejor del mundo tiene para nosotros, para nuestra sanidad espiritual, para la reconciliación? Y esto es lo interesante, ¿no? Hay psicólogos. He estado leyendo un libro sobre la voluntad de Dios espiritual y fue escrito por psicólogos, doctores en psicología. Y esta doctora en psicología ella tenía mucho miedo, mucha ansiedad, mucha preocupación. Era emocionalmente una montaña rusa, como se dice. Y ella, lo mejor que conseguía de esos consejeros, decía, hey, vas a estar así por el resto de tu vida. Y no vas a poder encontrar esa paz o ese gozo. Va a ser un proceso de vencer. Pero hermanos y hermanas, ¿es acaso eso lo que Dios tiene para nosotros? ¿No es el Señor Jesús quien fue a liberar al endemoniado y mandó a los demonios a los cerdos? ¿No es el que fue a sanar a bastante gente y los liberó? ¿Qué es lo que Juan 10:10 dice? El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, si el mundo tiene esta perspectiva de que tal vez vas a tener que vivir con ese trauma, tal vez te va a durar muchos años en perdonar, hoy quiero presentar algo diferente. Hoy quiero enfocarnos en la Biblia y decir, ¿qué es lo que dice nuestro Dios? ¿Cómo el Señor maneja estas situaciones de reconciliación familiar? ¿Cómo es que el Señor maneja estas situaciones de sanidad espiritual, de perdón? ¿Cómo es el que Él lo maneja? Y ahorita fuimos por algunas escrituras, ¿verdad? Bastantes tal vez, pero quiero que se agarren, por ejemplo, de algunas por lo menos, que es la que dije en Romanos: si el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, Él está vivificando nuestro cuerpo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora tenemos la gracia que está en Juan 1:16, de su plenitud. Tenemos gracia sobre gracia. Eso significa que tenemos la esencia de Cristo en nosotros. Es como decir, digamos, que estamos, es como decir que si alguien tiene un problema con el enojo o con la ira, ¿cómo funciona la gracia? Podemos decirle a Dios: Señor, tengo un problema de enojo y de ira. Jesús, ¿cómo? De la misma manera en que tú operas venciendo eso. Bueno, Jesús venció cada tentación, pero la misma manera que Jesús opera y cómo maneja el enojo, oramos y decimos: Señor, dame esa gracia, esa plenitud que viene de ti para vencer este enojo. Esa es la gracia que recibimos y lo tenemos que recibir por fe. Ahora, esa gracia que Jesús tiene, la que es la plenitud para perdonar. Si decimos: Señor, tú perdonas, ya nos has perdonado cuando éramos tus enemigos y te hemos traicionado completamente y continuamente seguimos fallando. Pero decimos: Señor, de acuerdo a Juan 1:16, de tu plenitud, Señor, de tu plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Eso quiere decir, de tu esencia tú estás aquí en nosotros. Y también algo que colabora en esta escritura, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que nos ayuda a perdonar. Cristo es el que nos ayuda a vivir esa vida de victoria, esa vida de nuestra vida renovada, esa vida de vencer cada obstáculo que nos está agarrando hacia abajo. Y creo que se nos está acabando el tiempo, pero esas eran las
verdades bíblicas que quería compartir, pero quiero terminar con algo práctico. Quiero terminar con algo práctico y algo espiritual también. Sé que vamos a entrar en preguntas pronto, pero quiero guiarles en oración y vamos a entrar al trono de Dios y vamos a meditar y a dejar que el Señor traiga cosas a la superficie. Vamos a estar en un momento de silencio. Los voy a guiar en oración y que el Señor empiece a traer cosas en nuestra mente, tal vez cosas de dolor, tal vez traumas, tal vez mentiras del enemigo. Y vamos en este tiempo a orar y a pedirle al Señor que nos dé la verdad para lidiar con mentiras o que nos ayude a perdonar. Ahora también la Biblia, ¿qué es lo que dice? Todos los que creemos de nuestro corazón van a salir ríos de agua viva. En el griego de nuestro corazón, en esa porción de escritura, ¿qué es lo que significa? En el griego significa el estómago, el centro de nuestro... Hay bastantes argumentos que dicen que nuestro espíritu está en nuestro estómago, en el centro de nuestro ser, nuestro corazón espiritual. Entonces, ¿qué es lo que decía de ahí? Los que creen en mí, de nuestro corazón van a salir ríos de agua viva. ¿Y dónde vive Cristo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nuestro corazón, en nuestro ser interior. Entonces, porque Dios está en nosotros, hay ríos de agua viva que ya están saliendo. Y eso, hermanos, lo tenemos que aplicar por fe. Y estos ríos de agua viva, queremos decirle al Señor, Señor, que estos ríos de agua viva salgan, que el Espíritu nos ayude a perdonar, que el Espíritu nos ayude a derribar mentiras que Satanás ha puesto. Amén. Ok, les voy Franz, tú me interrumpes nomás si me estoy pasando del tiempo. Pero voy a orar, hermanos, y quisiera que oren conmigo para que entremos en este tiempo delante del trono del Señor y que un tiempo de administración quisiera que haya. Quisiera que no haya distracciones. Si tal vez tal vez cierren la puerta, tal vez si están con música en la radio, apaguen todo. Quisiera guiarlos en oración para recibir gracia, para perdonar y que el Señor nos ministre, que haya un cambio. Y yo creo que en nuestra vida cristiana eso es lo que deberíamos de buscar, que haya un cambio en nuestro corazón. Si vas a alguna conferencia, si lo vas a algún mensaje, los mensajes que estás escuchando en tu iglesia están produciendo un cambio. ¿O es que ya nos hemos quedado ahí estagnados y decimos, bueno, ya no vamos a crecer? ¿O es que ya estamos conformes a la imagen de Cristo? Y el perdón, hermanos y hermanas, eso es solamente parte de eso, es parte de conformarnos a la imagen de Cristo. Cristo va a venir por una iglesia pura y resplandeciente. Les animo a que cada mensaje que escuchen, cada revelación, tiene que producir un cambio, porque eso es lo que la palabra de Dios causa, cambio. No, la palabra de Dios, si la dejamos que aplique en nuestros corazones, tiene que producir un cambio. Amén. Entonces oramos. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, y te pido, Señor, que haya un cambio esta noche, que haya un cambio en cada corazón, Señor, que haya revelación en el nombre de Jesús. Señor, guíame, Padre Santo. Señor, guíanos en el nombre de Jesús. Guíanos de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tus planes, Señor. Padre, derrama una unción de sanidad, derrama una unción de fuerza, una unción de victoria. Padre, oro por mis hermanos tal vez que se sienten derrotados, que se sienten deprimidos, que se sienten hundidos, tal vez frustrados, para que eso se vaya, esas emociones se vayan en el nombre de Jesús en este tiempo de oración y para que ellos puedan recibir la victoria. Ok, quiero que cierres tus ojos y que la Biblia dice dentro de nuestro corazón van a salir ríos de agua viva.
Entonces, imagínate yéndote a ese río. Vamos a ríos de agua viva que el Señor está mandando. Imagínate que estamos descendiendo. Que deja de tu mente, pon tus pensamientos de distracción afuera y un momento, imagínate con Jesús, que está contigo en tu espíritu. Lo ves dentro de ti, hay ríos de agua viva. Y deja que Él te revele qué persona tienes que perdonar. Deja que Él te revele cuáles son las emociones negativas que te están bajoneando, que no te dejan progresar. El resentimiento, la falta de perdón, amargura. Esas emociones negativas, el miedo, la angustia. Esas emociones negativas también te pueden afectar a tu vida física, a tu salud, afectan. El estrés afecta, eso ya está comprobado en la ciencia. La ciencia misma dice que las emociones afectan nuestra salud. Entonces, imagínate que estamos ahí con nuestro espíritu en el interior. Cristo vive en nosotros, está aquí, esto es real. El mismo espíritu que levantó a Cristo a la muerte está con nosotros, está ahí en nosotros. Hay ríos de agua viva, nos conectamos con la fuente, nos conectamos con Cristo y dejamos que Él saque esa cosa que nos está impidiendo. ¿Qué es? Es una persona que hay que perdonar. Tal vez te tienes que perdonar a ti mismo. Tal vez es algo que tú crees que te deberían haber dado, pero no lo recibiste. Tal vez es algo que, tal vez es una queja, es un enojo. Tal vez estás enojado con Dios o enojada con Dios. Está bien ser honesto. Está bien ser honesto y decir, Señor, estoy tal vez un poco enojado contigo porque yo pensé que ibas a hacer esto, pero no lo hiciste. Si vamos a quejarnos, vamos a traer nuestras cargas delante de Dios, no delante de otras personas, delante de Dios, porque Él quiere escucharnos. Pero imagínate que Jesús está ahí contigo en todas estas cargas que le estás trayendo ahorita. Tal vez hay necesidad financiera, tal vez hay tantas cosas, tal vez tu relación con tu esposo o esposa, tus hijos e hijas, tal vez hay una necesidad de sanidad. Ok, cuando ya tengas esa emoción negativa que está ahí fuerte, que el Señor la está resaltando, pregúntale, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta emoción, Señor, esta falta de perdón, este resentimiento? ¿Qué hago con esta culpa? Si es culpa, ¿qué es lo que crees que Jesús diría? Está en su Biblia, Él ya te perdonó. A veces tenemos que recibir perdón hacia nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos bajoneamos, nosotros mismos dejamos que el enemigo, la narrativa de Satanás domine nuestro corazón. Si es la falta de perdón hacia ti mismo, recibe el perdón de Dios, que Él te dice, mi sangre ya cubrió todo pecado. Mi sangre ya te hizo justo, mi sangre ya te hizo limpio. Desde el momento que te arrepentiste, desde el momento que te volviste a mí, ya estás justo. No es que tienes que hacer penitencias, tienes que orar más y nada más, no. Y les animo, no es que estoy diciendo que no ayunen ni oren, les animo, oren todo lo que puedan, horas, ayuno, es importante. Pero no podemos dejar que eso defina nuestra justicia delante de Dios. Somos justos por la sangre, por el sacrificio. Entonces a veces tenemos que recibir ese perdón y decir, recibo ese perdón, Señor. Ese pecado, ese error que hice el trabajo, que me estoy ahí acusando, bajoneando, cualquier cosa, es como que recibe ese perdón. Y cuando sientas ese perdón, vas a sentir paz en esa área. Y entonces le preguntas al Señor, ok, Señor, ¿cuál es otra emoción negativa que me está bajoneando? Que no me está dejando avanzar. ¿Qué es lo que en Colosenses vemos? Que la paz de Dios reine en sus corazones.
Y les pregunto, ¿la paz de Dios está reinando en tu corazón? La paz de Dios no puede reinar cuando tenemos rencor, falta de perdón, cuando tenemos envidia, miedo, angustia. No puede. Entonces estamos buscando la paz de Dios. Entonces en este tiempo de oración, que te animo a que sigas haciendo este tipo de oración constantemente, regularmente, así como le estoy mostrando. Que estés en silencio y escuches al Señor. Él te quiere hablar, Él quiere traer imágenes. Y tú le preguntes, Señor, ya fuimos por falta de perdón hacia nosotros, ¿qué sería lo próximo, Señor? Entonces le decimos, Señor, ¿cuál es algo más que nos estorba nuestra caminata contigo? Tal vez hay rencor hacia alguien. Y si no sabes si tienes rencor, tal vez cuando esa persona entra al cuarto o estás ahí, te sientes incómodo, hay falta de perdón ahí. Y tenemos que perdonar. Entonces decimos, Señor, si es difícil de perdonar, decimos, Señor, como recuerdo a Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo voy a perdonar por tu gracia, Señor, en tu poder, en el poder que tú me has dado, Señor. No lo tengo que hacer con mi propia fuerza. En ese poder que tú me has dado, voy a perdonar y voy a orar por ellos. En el nombre de Jesús. Y quiero que sigas haciendo esto en otros días que lo hagas. Sigue pidiendo al Señor ¿cuál es la raíz de mentiras? ¿Cuál es la raíz de tu angustia, de tu miedo? ¿Cuál es la raíz de tu preocupación? Y deja que el Señor te revele. Y deja que el Señor te traiga la verdad. Digamos, si hay alguna mentira que el enemigo te ha estado diciendo. Pregúntale al Señor, ¿cuál es la verdad, Señor? Y Él va a darte escrituras bíblicas, va a darte diferentes pautas para guiarte. ¿Y cuál es la meta? Que en este tiempo de oración tú termines con paz. Porque queremos que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Voy a orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús te clamo la sangre preciosa de Cristo sobre cada uno de nosotros, sobre cada pecado, sobre cada vida. Te damos gracias, Señor, porque por tu preciosa sangre nosotros fuimos redimidos, somos salvos, somos la justicia de Cristo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Señor, tú nos has justificado, Señor. Podemos entrar en tu presencia, podemos estar delante de ti, tenemos el espíritu de adopción, podemos decirte, Padre, Abba, esa cercanía contigo, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre cada espíritu mentiroso, sobre cada espíritu de angustia, sobre cada espíritu de condena, fuera de nosotros en el nombre de Jesús, fuera de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Toma autoridad y te digo, te vas en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu inmundo de condena, de confusión, fuera en el nombre de Jesús y declaramos paz en cada vida. Vamos a vivir la vida llena de Cristo, la plenitud, gracia sobre gracia. No es en nuestras propias fuerzas, pero es en la gracia de Dios, en la universidad, en el trabajo, en cada área. La gracia y la plenitud de Dios la recibimos por fe. Padre Santo, oro por si hay áreas donde mis hermanos y hermanas no están creyendo, están dudosos. Padre, oro para que tú reveles, Señor, en el nombre de Jesús, y limpies y laves toda duda en el nombre de Jesús. Cada temor y miedo se vaya en el nombre de Jesús y sean nuevos delante de ti. Y si hay alguna puerta que tienen abierta al enemigo a terrores, a miedos, Padre, guíales a que cierren cada puerta en el nombre de Jesús, que guarden su corazón, que guarden su mente, que guarden lo que ven. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y yo clamo de nuevo la sangre preciosa de Cristo sobre cada uno de aquí que está presente, sobre todas nuestras familias, sobre todos nuestros hermanos y hermanas, esposas, esposos, hijos e hijas, Señor, sobre cada cosa que tú nos has dado, Señor. Clamamos la sangre preciosa de Cristo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, entonces, querido Diego,
Has mencionado un punto bastante importante, que creo que es importante resaltarlo, que es el perdón, en realidad, el valor del perdón, pero desde una perspectiva no del ser humano, ¿no? O sea, que el ser humano no debería apropiarse del perdón, porque cuando nosotros tratamos de medirnos, inclusive, en base a un criterio, en base a un estándar, pero algo sorprendente que puede ser el mismo parámetro bíblico, Cristo mismo, bueno, a veces, lo que tú decías, o sea, caemos en este legalismo, ¿no? Y tratamos de ver si estamos bien o no estamos bien, si estamos más arriba o más abajo, o qué tan buen cristiano estoy siendo en base a los parámetros bíblicos, ¿no? Pero algo interesante que tú has planteado es que traslademos inclusive no sé, pues este proceso, este elemento fundacional, como tú dijiste, que es tan fundamental en la vida del cristiano, y la llevemos al trono de la gracia, ¿no? Que la llevemos a la presencia del Padre, y como tú, el perdonar también quiere decir entregar, y que entreguemos la entrega de la entrega, no que entreguemos el perdón al Padre y Cristo, que sea Él mismo trabajando en nosotros, ¿no? En la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces, no en la plenitud del ser humano, ¿no? Porque la plenitud del ser humano seguramente va a estar regida por la autorrealización, por un éxito, digamos, humano, ¿no? Creo que eso me ha parecido muy, muy importante, ¿no? Este tema de inclusive rendirnos en esta labor, ¿no? Y como tú decías, el mejor indicador va a ser el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, quien nos va a ir ministrando y seguramente nos va a ir llevando a sentir la paz, el amor, la bondad que decía por ahí alguna hermana que estaba en la sala, a la misericordia, ¿no? A la bondad, a la paz, y estos como frutos ya del Espíritu, ¿no? Y esto también retomando un poco a Fátima, que ha estado la anterior semana, y a Dorcas, que ha estado hace mucho, que nos decía, el ser humano terminamos siendo rotos, quebrados, ¿no? Y esto es lo que hay que ir trabajando, pero como tú decías, podemos hacerlo desde lo humano, ¿no? Y tomará un tiempo, y como tú decías, por ahí algunos expertos nos van a decir, uy, eso va a durar toda la vida, sí. Toda la vida. Y bueno, claro, uno dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces carga su mochila toda la vida, ¿no? Pero en la plenitud de Cristo, la historia puede ser diferente. La historia puede ser Amén. diferente. Amén. No, excelente, Franz. Dijiste un resumen perfecto de lo que hablé. Gracias. No sé si es por tu entendimiento grande, pero wow, eso es lo que quería decir. Me alegra que lo resumiste perfecto. No, en verdad, de estos 2 años o 1 año y medio, he estado en esta trayectoria de entendiendo la gracia de Dios y ver la frustración del creyente. ¿Cuántas frustraciones tenemos? Y he estado en este proceso de, creo que un rompimiento espiritual, un crecimiento espiritual, de que Dios quiere hacer la vida con nosotros. Dios tiene tan grandes planes. Dios tiene una bendición sobre nosotros, ¿verdad? Viendo la vida de David, la vida de Daniel, la vida de todos los personajes bíblicos en la Biblia, Dios no quiere que seamos una excepción. Ellos son un ejemplo de la gracia de Dios. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, fue uno de los apóstoles que más sacrificios ha dado, más ha trabajado, y más grandes milagros y proezas han sido hechos a través de él. Pero él decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Ellos no son un ejemplo para decir son ellos y nada más. Son un ejemplo para decir esto es lo que Dios puede hacer por la gracia, por su gracia en quienes creen en él. Exacto. En quienes creen en él. Sí, exacto. Ahora no significa que vamos a ser conocidos mundialmente, pero sí significa que podemos tener victoria, podemos tener la gracia y la plenitud de Dios en nuestras vidas y en nuestro círculo de influencia.
que puede ser sorprendente. Tal vez vamos a liderar un estudio bíblico que lidera al próximo Billy Graham o al próximo presidente. Tal vez vamos a dar palabras de impacto, nuestro testimonio va a impactar a alguien que tal vez impacte globalmente al mundo. Entonces, Dios muestra en su Biblia, vemos, es una Biblia de gracia, es un mensaje de gracia, de grandes cosas, y uno de los grandes ejemplos tal vez es Stephen, ¿verdad? Que fue el primer mártir en Hechos. ¿Y quién era él? Era uno de los que atendía a las viudas. No tenía un gran ministerio, pero hacía grandes cosas delante de Dios porque él estaba lleno del Espíritu y lleno de fe. Entonces, mi ánimo es que, hermanos y hermanas, hagan esto, perdonen, recibiendo la gracia de Dios y en fe. Por fe, entren en esa trayectoria de recibir la gracia de Dios y creerle. Y eso lo hacemos renovando nuestra mente. Bien, y bueno, voy a resaltar también esto que tú has dicho, que la gracia, si bien es un regalo de Dios, pero no opera sola, ¿no? No opera sola, porque al ser un atributo de Dios existen otros atributos que son parte de la esencia de Dios, pero que se convierten en el hacer de Dios. Y nosotros, como tú decías, como somos creados a imagen de Él, nuestra esencia debe ser en Él y nuestros actos deberían también ser coherentes con lo que Dios es, ¿no? ¿Qué es lo que también dice la Biblia, verdad? Dios dice, y esto aplicó a Noé, Dios da gracia al humilde. Al humilde lo mira de cerca, le da gracia, y al orgulloso lo mira de lejos. Ha venido orgullo a la iglesia en estos tiempos. Y cada vez que hay orgullo en nuestros corazones, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, yo lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Y lo que la gracia dice es, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. El llamado de Dios es tan alto que lo tengo que hacer en las fuerzas de Dios. Primera de Juan 2:3, si no me equivoco, dice, el que afirma que él vive en Cristo debe vivir como Cristo vivió. Ese es un gran llamado para todos nosotros. Debe vivir como Cristo vivió. Si lo quieren buscar en primera de Juan 2, creo que es del versículo 1 al 3. El que afirma que Cristo vive en él, o que las palabras de Cristo viven en él debe vivir como Cristo vivió. Y para vivir como Cristo vivió, como tenemos este llamado, esto implica perdonar. Y esto implica vivir de esa manera que Cristo vivió, en completa santidad, completo rendimiento. Y ese es un proceso, ¿no? Algo importante que hay que entender es que estos atributos que son parte de la esencia de Dios, parte del carácter de Dios, no vienen solos, ¿no? Entonces, no es libertad y listo, ahí te quedas, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? La gracia va a coexistir, convivir, si quieren, o no es la gracia per se, sino es la santidad, ¿no? Dios tiene gracia, pero es santo, ¿no? Es justo, ¿no? Actúa y habla en rectitud. Entonces, el ser humano también estamos convocados a eso, ¿no? Entonces, eso también a nosotros nos tiene que poner un marco para que, lo que tú decías, no caigamos en un libertinaje, ¿no? Y bueno, que se haga todo lo que uno quiera, inclusive en su iglesia, fuera, en la vida del ser humano, que como decía Carmine, es el templo, ¿no? También. Bien, bueno, querido Diego, queremos agradecerte por el día de hoy. Gracias por permitirnos reflexionar, por ministrarnos también acerca del perdón y centrarte en la gracia. Pero, bueno, como el resumen que he tratado de plantear, que era lo que tú has planteado, has puesto sobre la mesa, es que inclusive el perdón debe ser gestionado partiendo de él, ¿no? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a enojar o reenojar otra vez, ¿no? Y tal vez nos vamos a decepcionar porque en nuestra imperfectibilidad seguramente hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos, y por lo tanto no vamos a saber actuar, ¿no?
pero en la misericordia de Dios, en Él pues va a poder guiarnos, ¿no? Y bueno. Y eso es algo importante, ¿no? De la gracia, así como decías, eso es lo que trae la gracia y la humildad, el hecho de decir de que, Señor, no somos nada, por eso necesitamos tu gracia, pero también tenemos que tomar fe en eso, porque ¿qué es lo que Pablo decía? Él era humilde, ¿no? Él decía, de los más pecadores, de los más pequeños, yo soy el más pequeño. Él se humillaba así y él decía, de los más grandes pecadores, yo soy el que más pecado, el mero mero. Entonces, él llevaba ese espíritu de humildad, pero también, ¿qué es lo que tenía el espíritu de fe? Que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa humildad que dices en Cristo que todo lo puedo. Entonces, tenemos que tener las dos. Esa santa humildad de decir, Señor, no podemos hacer nada sin ti. Pero esa fe, esa fe y esa revelación de que, Señor, en ti lo podemos todo. Y esa audacia y llegar a eso, ¿no? Y empujar y ver los obstáculos que tengamos, porque somos llamados a vencer esos obstáculos. En el trabajo, en la iglesia, Dios nos quiere usar a nosotros, simples, no importa cuál fue nuestra historia atrás, no importa cuáles son nuestros errores, y lo vemos todo en la Biblia, pero el enemigo siempre quiere marcar, siempre nos quiere bajonear y quiere marcar de dónde somos, nuestra historia, nuestra familia, no estás preparado, no. Pero Dios siempre nos está tratando de robar la mente y dice, Él dice, yo no necesito de nadie, Dios dice. Él solamente se enfoca en el corazón, y un gran corazón. ¿Quién era el de David? Que era humilde, pero tenía fe en Dios. Era humilde y él decía, en uno de los salmos dice, ¿verdad? Yo soy un pobre, y en inglés se dice needy, pobre y necesitado. Pero era rico, era un rey, pero siempre se veía como pobre y necesitado. Y eso es el contexto en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que es lo que Jesús decía, benditos sean los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. No se refiere específicamente a pobres que no tengan dinero, significa pobres de espíritu. Que aunque tengan dinero o aunque no tengan, digan, no tengo nada, Señor. Te necesito a ti te quiero, es lo que tengo hambre, necesito de ti, Señor, yo no me voy a defender a mí mismo, necesito de ti. Pero esta fe también que este mismo David tenía, que a los 15 o 17 años mató a un Goliat y le dijo ahí en su cara, ¿quién te crees que tú te eres a venir a desafiar el pueblo de Dios? Mi Dios te va a traer tu cabeza delante de mí. Esa fe. Y muchos pueden creer, ¿no? O sus hermanos creían, oh, eres muy arrogante, pero no. Dios quiere que también tengamos esa fe. Esa fe también de los dos testigos, de los dos espías. 2 espías fueron a ver a la tierra prometida. 10 vinieron con miedo y dijeron, hay gigantes, nos van a matar, es terrible. Quedémonos en nuestra zona de comodidad. Pero 2 quisieron escuchar a las promesas de Dios y dijeron, Dios nos va a dar esta tierra. Y para eso era la gracia de Dios operando en ellos. Fe, activada por fe. Entonces es importante que tengamos las dos, humildad de Dios y la fe en su capacidad para alcanzar las promesas. Bien, bueno, muchas gracias, querido Diego. Gracias, Carminia. Gracias, Williams. Gracias, Grace, Gino, Marlene, Nancy, que han estado el día de hoy con nosotros en esta sala. Y bueno, gracias también a todas las personas que están viendo y van a ver este video, ¿no? Esta grabación. Bueno, gracias, querido Diego, y bueno, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Saludos desde Bolivia. Padre, te damos gracias por Diego, gracias por su familia, por su esposa, por sus dos pequeños, por sus 2 hijos, Señor, y gracias por la familia extendida de Diego, por sus hermanos, por sus padres, por los hermanos allá
Estados Unidos que lo han acogido, que el día de hoy también están con él. Y bueno, queremos bendecir su vida, queremos pedirte que seas tú bendiciéndolo, cuidándolo, ministrando. Tómalo de su mano, Señor, no lo sueltes y que pueda caminar junto a ti, Señor. Gracias por la enseñanza del día de hoy y te pedimos que seas tú ministrando a las personas que han estado hoy presentes y a aquellos que van a ver esta grabación. En el nombre de Jesús, amén.